Muy buenas tardes, les saluda Jorge Molina, soy abogado de inmigración. El día de hoy tengo el placer de hablarles a ustedes sobre el TPS y el DED para venezolanos. Hemos pasado un par de meses esperando los términos del DED y lo del TPS. Se escuchaban rumores que iba a pasar. De hecho, tenemos años escuchando esos rumores, pero ahora ya tenemos las guías y sabemos que es efectivo. Entonces es un gran placer hablar con ustedes al respecto. Les tengo preparada una presentación que les comparto enseguida. Entonces, esta es una imagen. Bueno, me imagino que si son venezolanos saben lo que es. Son la, la cascada del Ángel, ¿no? Venezuela. Entonces, el día de hoy vamos a hablar a detalle del TPS y el DED. Primero vamos a empezar con fechas importantes que todos tenemos que saber y estar conscientes de estas. Luego, los requisitos para aplicar para el TPS, la documentación o evidencia que necesitamos para comprobar que calificamos y los beneficios del mismo. Luego vamos a hablar de las mismas cosas respecto al DED y por último vamos a hablar de algunos ejemplos de cómo pueden ser afectados en un caso que tenga pendiente en corte, en una aplicación afirmativa de asilo, si ya tenemos una orden de remoción y otras circunstancias. También vamos a abrir la discusión a preguntas del público. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o pueden reservar estas hasta el final de la charla. Bueno, la fecha más importante que tenemos que tener presente actualmente es cuándo inició el TPS. Empezó hace un par de días, el 9 de marzo de este año. Entonces, eso quiere decir que a partir de esa fecha podemos aplicar para el TPS. Otra fecha increíblemente importante es cuando termina el término para el registro y es el 5 de septiembre del 2021. Es decir, tenemos 6 meses para aplicar para el TPS. ¿Qué pasa si no aplican en esos 6 meses? A menos que viene una de las excepciones que son muy precisas, que son difíciles de comprobar. No va a calificar para TPS. Aunque tenga 20 años de estar viviendo en Estados Unidos y vaya a tener 20 más, si no aplica en este periodo, no va a calificar para el TPS, no lo va a poder renovar. Entonces es sumamente importante que apliquen para el TPS dentro de estos 180 días. Otra fecha que tenemos que tener presente es cuando termina el periodo de designación. El TPS actualmente lo dieron para Venezuela por 18 meses. Ese es el máximo tiempo permitido por cada designación. No quiere decir que no lo vayan a renovar. Lo más posible, basado en las circunstancias de Venezuela, es que lo vayan a seguir renovando, así como lo han hecho con otros países, Guatemala, El Salvador, que llevan más de 20 años con TPS. Pero por el momento, el periodo termina el 9 de septiembre del 2022, ¿verdad? 18 meses después del anuncio. Entonces estas son fechas importantes, ya saben, podemos aplicar desde ya para el TPS y no nos podemos pasar del 5 de septiembre. Entre más pronto lo hagamos, mejor. Ok, entonces ¿cuáles son los requisitos para el TPS? Bueno, primero que todo tenemos que aplicar. Esta es una de las diferencias entre el TPS y el DED, pero primero tenemos que aplicar. Segundo, tenemos que tener nacionalidad venezolana, ¿verdad? O si no tenemos nacionalidad, tal vez somos una personas que nacimos refugiados en otro país, pero no nos dieron nacionalidad de ese país y ahora estamos en Venezuela. Si esas son las circunstancias y el último país a donde vivió fue Venezuela, calificaría para el TPS. Pero requisito número 2, nacionalidad venezolana. Requisito número 3, vivir continuamente en Estados Unidos desde el 9 de marzo del 2021. Entonces, estamos a 11 de marzo el día de hoy. Quiere decir que tenemos que documentar que hemos vivido en Estados Unidos desde por lo menos el 9 de marzo. Entre más evidencia tenemos de esto, mejor. Importante, requisito 4, tenemos que ser admisibles.
¿verdad? Y el TPS excusa ciertas infracciones de inmigración, por ejemplo, el no tener una visa de inmigrante válida o el no haber entrado con un permiso válido a Estados Unidos o tener uno de reingreso. Sin embargo, todas las leyes o la mayoría de las leyes de inmigración todavía aplican. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, si entraron de forma ilegal a Estados Unidos, si han dicho alguna vez alguna mentira a un oficial de inmigración o otras infracciones de ese tipo. Sin embargo, hay perdones disponibles y el perdón general que van a aplicar los servicios de ciudadanía e inmigración es si se lo merecen por razones humanitarias, asegurar la reunificación familiar o si está en el interés público, ¿verdad? No todas las cosas se pueden perdonar y hay excepciones y hay cosas que están muy claras que no se pueden excusar. Primero, delitos, ¿verdad? Ya sean que involucran torpeza moral o que tengan que ver con drogas, narcotráfico, cosas de ese tipo. Infracciones que tengan que ver con seguridad nacional o terrorismo. Y importantes convicciones por delitos mayores, que son los delitos mayores, en inglés se llaman felonies, en español a veces le decimos felonía, pero son delitos que llevan una sentencia de por lo menos un año o más. Otra cuestión que no se puede perdonar es si tenemos dos delitos menores. ¿Qué es lo que son delitos menores? Bueno, son delitos que tienen una sentencia una sentencia máxima posible de menos de un año. Entonces, por ejemplo, casos de violencia doméstica, asalto, manejar intoxicado, robos menores, cosas de ese tipo. Si tenemos dos de esos o más, no calificamos para el TPS. Y claro, si hemos sido perseguidores, Tacumaro, eh, paramilitares venezolanos, cosas de ese tipo, gente que se considera que han cometido persecuciones, no califican para el TPS. Bueno, entonces acabamos de hablar de cuáles son los requisitos, ¿verdad? Tenemos que ser admisibles, venezolanos, comprobar que estamos en Estados Unidos desde por lo menos el 9 de marzo del 2021. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Bueno, primero, respecto a su nacionalidad, la mejor evidencia es una copia de su pasaporte o una copia de su acta de nacimiento. Si tienen una identificación con foto emitida por el Estado venezolano, sabemos que por muchos años, ¿verdad? Ya las embajadas venezolanas o los consulados venezolanos prácticamente no funcionan en Estados Unidos. Entonces, documentos de la embajada o consulados pues no son algo muy realista, pero si los tienen de tiempo anterior más su acta de nacimiento, con eso podemos establecer su nacionalidad. ¿Verdad? También tenemos que documentar cuándo fue que entraron a Estados Unidos. Entonces, si tenemos un sello en el pasaporte, una I-94, que es el papelito que en el pasado nos daban cuando entrábamos a Estados Unidos, o si entraron recientemente, desde aproximadamente el 2014, podemos ver si tenemos un movimiento migratorio en línea, ¿verdad? Y que se considera una I-94. Cuarto, entonces, ¿cómo comprobamos que hemos vivido en Estados Unidos desde este momento? Bueno, podemos presentar contratos de arrendamiento, contratos de hipotecas, pagos de rentas, estados bancarios, registros médicos, récord de empleos, récord escolares, identificaciones de otros tipos emitidas en Estados Unidos, documentos de cortes, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero generalmente cualquier factura o documento que demuestre que estuvieron presentes en Estados Unidos desde por lo menos el 9 de marzo del 2021. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto cuesta la aplicación? La aplicación para solamente el TPS son $85. Pero la gran mayoría de personas van a querer aplicar para el TPS y un permiso de trabajo, ¿verdad? Para eso se necesita una cuota de $545. ¿Verdad? Y eso se le paga al Estado. ¿Okay? Entonces esas son las pruebas. Con eso podemos comprobar que calificamos, ¿verdad? Entonces hablemos un poco ahora de cuáles son los beneficios del TPS. Bueno, primero que todo,
nos autoriza un permiso de trabajo. Ya con el permiso de trabajo, en muchos estados podemos conseguir licencia de conducir, un número de seguro social, ¿verdad? Y obviamente pues podemos trabajar en Estados Unidos. Uno, dos, podemos viajar. El viajar, sin embargo, tenemos que pedir un permiso especial que se llama Advance Parole, es un permiso de reingreso anticipado. Sin ese permiso no se puede viajar, pero si tienen TPS califican para este. Importante, mientras que se puede viajar con TPS, todavía estamos sujetos a otras barras de inadmisibilidad. Hay algunas cuantas que no aplican. Entonces, si hemos acumulado presencia sin papeles en Estados Unidos, por ejemplo, normalmente si una persona acumula más de un año y sale, tiene prohibido regresar por 10 años a menos que pida un perdón. En este caso, si salimos con TPS y con el Advance Parole, no activamos esa prohibición de reingreso. En otras circunstancias, digamos que tengamos una orden de deportación en el récord. Si una persona sale con una orden de deportación vigente, básicamente están ejecutando esa orden de deportación y no pueden regresar a Estados Unidos. Pero si salimos con TPS y con el Advance Parole, las autoridades de inmigración no consideran que se ejecutó la orden de deportación y cuando regresamos estamos en el mismo estatus migratorio que teníamos al salir. Importante, también hay una exención de cuotas disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aplicar para que no tengamos que pagar la cuota de 545, ¿verdad? Es una aplicación aparte, son requisitos aparte, creo que está un poco fuera del tema del día de hoy, pero generalmente las exhibiciones aplican para las personas que están pasando por una crisis financiera, han tenido una emergencia, o los ingresos son menores a 150% de los ingresos mínimos de pobreza en los Estados Unidos. Cada caso es individual, los aconsejamos hablar con un abogado competente y nosotros con mucho gusto analizamos sus casos financieros y les explicamos si pueden calificar o no para una exhibición de las cuentas. Uno de los beneficios principales del TPS es que también no están sujetos a estar detenidos por las autoridades de inmigración ni a ser removidos, o sea, deportados de Estados Unidos mientras tengan el TPS. Esto no quiere decir que si cometen cualquier delito o error o acción, no se los puedan quitar, ¿verdad? Solo quiere decir que si son elegibles para el TPS y siguen siendo elegibles para este, durante ese tiempo no los pueden deportar ni detener por cuestiones de inmigración. Y otro, pero es un detalle importante, es el hecho de que cuando estemos con TPS estamos en un estatus migratorio válido. Esto es importante cuando estamos haciendo un cambio de estatus o queremos ajustar estatus. No cura infracciones que hayamos cometido en el pasado, es decir, que si queremos cambiar estatus, tuvimos que haber estado en un estatus válido durante todo el tiempo, ¿verdad? Pero si estamos en un estatus válido, es decir, somos estudiantes, tenemos una visa de trabajo y tenemos TPS y lapsa el otro estatus, estamos protegidos mientras tengamos el TPS, que a largo plazo es algo muy importante, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los beneficios. Ahora vamos a hablar del DED. Entonces, similar al TPS, tiene una fecha de inicio. Entonces, aquí es el 20 de enero del 2021, que es un día después del anuncio del presidente pasado de los Estados Unidos, ¿verdad? Y el tiempo de validez es hasta el 20 de julio del 2022, básicamente 18 meses, que es el tiempo máximo que se puede otorgar por un decreto presidencial. Hay diferencias clave entre el TPS y el DED. El TPS es un beneficio, un estatus migratorio que está basado en las leyes de inmigración pasadas por el Congreso y luego firmadas por el presidente. Entonces, la autoridad de estas sale del Código de Inmigración, mientras que el DED es un poder otorgado o que tiene el presidente bajo el dominio y control que tiene sobre la política exterior del país. Entonces, por esa diferencia, algunos de los beneficios
y requisitos son un poco diferentes, ¿verdad? Pero recordemos la fecha, inició el 20 de enero, termina el 20 de julio. A diferencia del TPS, para el beneficio del DED, que es básicamente una promesa que no pueden ser deportados de Estados Unidos, para beneficiarse de eso solamente no necesitan aplicar para nada más, ¿verdad? Solo tienen el DED, es válido hasta julio del 2022, básicamente si una persona no ha cometido faltas mayores o no es un riesgo para la sociedad en Estados Unidos, no lo pueden deportar aunque tengan una orden de deportación. También similar al TPS, tienen que documentar que tienen nacionalidad venezolana, que han vivido continuamente, en vez del 9 de marzo, como el caso del TPS, es el 20 de enero del 2021. Y también ciertas barras de inadmisibilidad aplican, pero no son tantas como las del TPS, son un poquito más exclusivas, pero todavía tenemos la prohibición por tener una convicción por un delito mayor o felonía o dos delitos menores. Si hemos cometido alguna ofensa o somos un riesgo de seguridad nacional o si han sido perseguidores. De nuevo, son la gente como los paramilitares en Venezuela, ¿verdad? Son los primeros que se me ocurren. O gente que han matado o abusado menores de edad para combatir, ¿verdad? También, si fueron deportados, excluidos o removidos de Estados Unidos antes del 20 de enero del 2021, pues no califican para esto. Y si no estuvieron presentes en Estados Unidos tampoco, durante el anuncio, tampoco califican para esto. Ok. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del DED? Bueno, no tienen que aplicar para tener la protección, pero pueden aplicar para un permiso de trabajo. Entonces, ¿bajo qué circunstancias aplicaríamos para un permiso de trabajo? Bajo el DED en vez de un TPS. Si nos niegan el TPS por cualquier razón, digamos que no calificamos para un perdón, digamos que por cualquier razón consideraron que no llenamos los requisitos o nos pasamos de la fecha límite, ¿verdad? El TPS todavía podrían aplicar para el DDD. No es una buena estrategia esperar meses y meses para aplicar para el TPS. Entre más pronto aplicamos, mejor. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema mandando las aplicaciones o nos regresan las aplicaciones, si lo hacemos con tiempo podemos corregir el error y no nos vamos a pasar de la fecha límite. Por ejemplo, si mandamos a pedir una exhibición de las cuotas gubernamentales y lo niegan, si tenemos suficiente tiempo podemos reenviar la aplicación sin que perdamos el cupo, ¿verdad? Entonces es importante hacer eso. En mi opinión, el DED es un plan de emergencia, no es algo que vamos a aplicar afirmativamente, a menos que sepamos, ¿verdad?, que tenemos una barra que no nos van a aprobar para el TPS. Pero, independientemente, siempre es buena idea hablar con un abogado calificado que analice su caso. Nosotros siempre estamos a la orden para analizar todo su caso y nuestras consultas son gratis. Bueno, me imagino que la mayoría de las personas están pensando, bueno, ¿cómo me va a beneficiar a mí? ¿Cómo me afecta a mi caso? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, vamos a examinar ciertos escenarios que son comunes y de ahí vamos a abrir la plática y la charla a preguntas. Bueno, entonces, ¿qué pasa si somos venezolanos y estamos aplicando para el asilo? Entonces, si estamos aplicando para el asilo de forma afirmativa, podemos también aplicar para el TPS y no, lo uno no afecta a lo otro. De hecho, el TPS es un beneficio adicional, temporal, que no afecta la elegibilidad de asilo de una forma u otra. Pero entonces podemos mantener los dos casos en paralelo. De hecho, esa es una buena estrategia de tomar si tenemos un caso afirmativo con las autoridades de inmigración. Pero supongamos, estamos en corte de inmigración ya, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aplicamos por el TPS, vamos a tener la protección del TPS. Anteriormente,
y a lo que me refiero anteriormente era antes de los últimos 4 años. La política del Estado era que los casos que calificaban para TPS podrían ser cerrados de forma administrativa, ¿verdad? Entonces así ya no se tienen que presentar en corte, el caso se cierra en corte, no tienen que proceder. Sin embargo, la administración anterior redució la posibilidad de cerrar los casos de forma administrativa a circunstancias muy limitadas. También podríamos buscar cómo cerrar el caso eh, en definitiva, pero necesitaríamos el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, ¿verdad? De ICE, que son la Fiscalía, que estén de acuerdo con cerrar el caso de forma definitiva. Sin embargo, el Departamento de Justicia, que controla a los jueces de inmigración, y el Departamento de Seguridad Nacional no han dicho precisamente qué política van a tomar al respecto. Seguimos atentos a cualquier cambio y cuando sepamos, pues les informamos, pero por el momento no sabemos. Si estamos, por ejemplo, peleando un caso de asilo en corte, yo creo que lo ideal es proceder con el asilo, a ver si lo podemos ganar, y tenemos el TPS como un plan B de emergencia, ¿verdad? Y que ya lo tenemos, ya tenemos el beneficio, podemos viajar mientras lo tengamos y vamos a seguir peleando el caso de corte. Como les mencionaba, digamos que también que ya hayan ido a corte, tienen una orden de deportación y quieren viajar. La política del Departamento de Seguridad Nacional es que si salimos con Advance Parole, ¿verdad? Un permiso anticipado de entrada, si tenemos TPS, podemos viajar independientemente que tengamos una orden de deportación. Sin embargo, por el momento, considero que es mejor esperar algunos meses para ver cómo están actuando en la frontera y que no tengamos tantos problemas y emergencias para viajar un poco más seguro. Y lo que yo siempre digo es que si van a viajar fuera de Estados Unidos, tiene que ser realmente por una emergencia. Básicamente alguien se murió, alguien está bien enfermo, tiene que ir a hacer algo muy importante, ¿verdad? Y ahí pues sí vale la pena tomar el riesgo. Siempre hay un riesgo, pero como les digo, la política actual es que no activa la orden de deportación si salimos con TPS y un advance parole. Interesantemente, no es poco común que una persona de Venezuela tenga doble ciudadanía, ¿verdad? Entonces tenemos muchos venezolanos que también son españoles, colombianos, peruanos. Y pasa mucho que aunque son venezolanos, entran a Estados Unidos con otro pasaporte, ¿verdad? Entonces, en esos casos, lo que controla es con qué pasaporte fue que entraron a Estados Unidos, ¿verdad? De qué país dijeron que eran nacionales o ciudadanos al momento de ingresar al país. Y corta de dos formas, ¿verdad? Si uno utilizó un pasaporte que no es de Venezuela, pues no calificamos para el TPS. Si por otra parte entramos con el pasaporte venezolano, aunque tengamos más de una ciudadanía, sí calificamos. Entonces realmente es demostrar cómo fue que entraron inicialmente a Estados Unidos, con qué ciudadanía. Interesantemente, una de las cosas que decidieron es separar a dónde aplicamos, ¿verdad? Basado a dónde vivimos. Generalmente dividen las oficinas en varios estados, ¿verdad? Entonces, mita, 25 para un estado, 25 para otro o algo similar. En este caso, viven tantos venezolanos en Miami, en la Florida, que si alguien vive en la Florida, tienen que aplicar con la oficina en Arizona, pero si viven en cualquier otro lugar de Estados Unidos, aplicamos con la oficina en Illinois, ¿verdad? Pero más de la mitad de todos los venezolanos en Estados Unidos viven en la Florida. Esa es toda la presentación que tengo al respecto. Vamos a abrir la sesión para alguna pregunta. Veo que tenemos algunas cuantas. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a abrir la presentación a sus preguntas. Okidoki.
Ok, aquí preguntan cuándo podemos aplicar para el TPS. Podemos aplicar para el TPS inmediatamente y tenemos el cupo hasta septiembre de este año. Entonces, entre más pronto lo hagamos, mejor. Muy bien. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Ok, aquí preguntan, leímos que hay cupos limitados para el TPS. ¿Cómo puedo asegurar que no quede fuera del proceso? ¿Cómo podemos asegurar que haya cupo para nosotros para el TPS? Aplicando antes del 5 de septiembre, perdón, del 9 de septiembre del 2021. Ahí es cuando se cierra el cupo. Si no tenemos, si no aplicamos antes de eso, no alcanzamos para el TPS a menos que llenemos una de las excepciones. Ok, bueno, entonces yo creo que con eso concluimos las preguntas. Si tienen alguna pregunta adicional que no les dio la oportunidad de hacerla en este momento, nos pueden contactar al info@jmolinalawfirm.com. De nuevo, info@jmolinalawfirm.com. Luego, mi nombre es Jorge Molina y ha sido un placer darles esta charla. Vamos a tener este video disponible en línea. Y ya saben que estamos más que a la orden para todas sus preguntas y atender sus necesidades. Muchas gracias. Ok, miren, de hecho recibimos una pregunta más. Entonces, si dice si teníamos un estatus migratorio temporal en otro país y ya se venció, sigue aplicando para el TPS. Entonces, buena pregunta y la respuesta es sí. No importa si hayamos tenido otro estatus migratorio en otro país. La diferencia está en que si tuvo otra ciudadanía, ¿verdad? O nacionalidad de la cual se amparó para entrar a Estados Unidos. Entonces, digamos que, por ejemplo, hayan estado, por decir algo, en Brasil, aplicaron para la ciudadanía brasileña como refugiados de Venezuela y luego migraron a Estados Unidos como brasileños, no como venezolanos. En ese caso no aplica. Pero digamos que hayamos estado en Brasil, nos hayan dado un permiso de trabajo temporal en Brasil y hayamos emigrado a Estados Unidos y hayamos entrado con un pasaporte venezolano, todavía aplican para el TPS. ¿Ok? Entonces, muy buena pregunta. Ok, bueno, entonces si ya no tenemos más preguntas, me despido de ustedes nuevamente. Y si son clientes existentes, ya tienen mi correo electrónico. Si son clientes nuevos, nos pueden contactar al correo electrónico de info@jmolinalawfirm.com o llamar a la oficina al 469-708-5800. Muchas gracias y buenas tardes.